en la línea telefónica el diputado federal Juan Buenotorio por el Partido Acción Nacional. Diputado, muy buenos días. Le habla Irela Pérez Andrade y estamos en cabina Bernardo Lartigue. Sí, ¿qué tal, Irela? Bernardo, muy buenos días, a sus órdenes. Juan, muy buenos días. Bueno, pues ayer entre que les toman la tribuna, allá en el Senado de la República, los perredistas llaman a un acuerdo, no se cumple el acuerdo, pues esto acelera las cosas, ¿no? Ya no hay posibilidad de diálogo, ¿o todavía lo ves? Sí, siempre hay posibilidad de diálogo, se está caminando, se hizo se hizo un planteamiento con el dictamen que seguramente tendrá algunas modificaciones. Una vez que esté todo concluido, seguramente les va a gustar el proyecto a muchos, porque estuve escuchando los discursos y la verdad pues no tienen mucho fundamento en lo que están planteando, porque en la reforma y en el dictamen que está a discusión, pues se mantiene la exclusividad del Estado mexicano sobre el derecho de los hidrocarburos, sobre lo que está en el subsuelo. La exploración y la explotación de crudo siguen siendo actividades estratégicas del Estado, así como la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Y ellos están argumentando cosas que no están ahí escritas, ¿verdad? Entonces, pues sí es muy importante que lean a detalle lo que está desarrollándose allá en el Senado de la República y la minuta que finalmente salga, porque no, lo que se presentó es un documento que está evolucionando y seguramente lo que se pondrá a discusión del Pleno hoy durante el día o mañana será un documento hasta cierto punto distinto, porque se le han hecho algunas aportaciones de muchos diputados y senadores. Pienso que va a ser una muy buena reforma para el país, porque va a abrir la competencia, va a entrar la iniciativa privada en todo el sector de energía del país, y esto manteniendo siempre la rectoría del Estado y la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo. Juan, bueno, te escucho no menos que optimista con el tema, lo cual me da señales de que las negociaciones van avanzando bien, se está conformando una buena reforma, pues, porque verdaderamente hay veces que los escucho a ustedes, legisladores, senadores, diputados, que dicen, bueno, sí, ahí vamos, y estamos avanzando, y estamos negociando, pero pues no lo dicen de todo convencido, pues te escucho muy convencido de lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, estoy muy convencido, porque ese es un proyecto, Bernardo, que viene desde el Partido Acción Nacional desde siempre. En 2002 lo intentamos, en el 2005 también, en el 2008 no se pudo, y finalmente ahora que somos oposición, pues estamos nosotros haciendo nuestro planteamiento. Hay quien dice que nadie había propuesto esto en sus plataformas legislativas. No es así. En el PAN la traemos desde el 1997. Traemos este tema en nuestra plataforma legislativa, y para quienes quieran ver qué planteó el PAN, está en la de este periodo, del 2012-2015, en la página 100 a 107, en el capítulo de energía. Ahí está plasmado lo que hoy está sucediendo con esta reforma constitucional. Ahora bien, ¿dónde crees que pueda haber, para planteártelo de una mejor manera? Ustedes habían presentado una propuesta de reforma muy amplia, muy ambiciosa. ¿Tú encuentras algún punto donde esta amplitud que ustedes estaban buscando de reforma energética esté detenida o no esté gustando? Pues no, yo creo que sí está gustando. De hecho ya vemos en los planteamientos ahí de la forma que tendrá el Estado mexicano de contratar, pues es prácticamente la propuesta del Partido Acción Nacional. Desde luego se incluye el esquema de contratos de utilidad compartida, que es lo que planteó el presidente, pero de ahí pues vienen contratos de producción, contratos de licencias, y vienen los establecidos claramente en el articulado de la Constitución, que quienes tengan esos contratos, o el Estado al hacer esos contratos, deberá manifestarse claramente en los contratos que la propiedad del hidrocarburo, del petróleo en el subsuelo, es de la nación mexicana. Así está establecido claramente. Y luego en un transitorio también está establecido que
las empresas que entren a estos procesos aquí en el país tendrán que significar o afirmar en sus estados financieros que la reserva, que el petróleo que están procesando no es de ellos, en tanto no lo paguen, no lo saquen del subsuelo y lo paguen en el Estado mexicano y puedan disponer de él. Ahora, Juan, yo te preguntaría de manera muy precisa, el tema del fideicomiso. Tema del fideicomiso que se había planteado o se había dicho, ¿dónde va a quedar ahí? ¿Va al Banco de México, no va al Banco de México? Sí, ¿Se queda un organismo, no? Si recuerdas, Bernardo, en nuestra iniciativa nosotros planteamos el fideicomiso soberano, como un órgano soberano para manejar los recursos del petróleo. Al final de cuentas, ya está establecido en la iniciativa que será un fondo que se denomina Fondo Mexicano del Petróleo, así lo denominábamos nosotros, y este fondo va a ser administrado como fideicomiso en el Banco de México y tendrá varios destinos ese dinero del fondo. Primero va a cubrir los fondos de estabilización de los ingresos petroleros y de los ingresos de las entidades federativas para que en caso de alguna caída de la economía de los precios del petróleo, pues eso no sufra. Luego va a cubrir la parte correspondiente a lo que hoy utiliza el Estado mexicano o el gobierno como parte de los recursos petroleros, como un porcentaje del Producto Interno Bruto, ya está fija la cantidad, está ahí, se va a acabar de discutir, pero está entre el 4.5 y el 4.7% equivalente al Producto Interno Bruto del año que se cierre. Y luego pasa hasta un 3% del Producto Interno Bruto a formar un fondo de ahorro que tendrá por objeto simplemente un destino de inversión financiera. Y para eso habrá un comité técnico que va a establecer y decidir en dónde poner ese fondo de ahorro mexicano, que en el tiempo debe crecer hasta sumar el 10% del Producto Interno Bruto, que a recursos de hoy sería 1.700.000 millones de pesos. Y así se van llenando cajones. El siguiente cajón que se va llenando es el de la pensión universal. Se trata de que el dinero del petróleo también le llegue a los mexicanos a través de la pensión universal. Otra partida va destinada a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, y a las energías renovables. Otra parte va destinada a becas. Sí, perdón. Te preguntaría yo, Juan, esto está inspirado, digo, no totalmente, pero de alguna manera está inspirado en el reparto de utilidades que hace, por ejemplo, Petroecuador, ¿no? Que año con año les entrega a los ecuatorianos, pues, un cheque de utilidades, pues. Bueno, mínimo, no será así. No será así. Pero será entre otros mecanismos, ¿no? Serán otros mecanismos, por ejemplo, un mecanismo muy importante que considera alrededor de 7.000 millones de pesos al año, cuando se estén establecidos bien estos fondos, para becas en universidades y en posgrados, que se necesita mucho para esto en el país porque estamos atrasadísimos en maestrías y en doctorados. Claro. Entonces ahí va una partida más. Y por último, una partida que es mayor que las otras tres, para invertir en proyectos petroleros. Cuando el Estado mexicano vea que hay alguna empresa que se ganó una buena licitación y que considera por la sísmica tridimensional y las condiciones del campo que es un buen campo, pues el Estado mexicano podrá entrar con una parte en la sociedad, con esa empresa que ganó una licitación, para acumular recursos, para acumular esas utilidades al mismo fondo. Si por alguna razón en ese año no se encuentra una partida o una oportunidad buena que invertir en petróleo, entonces tendrá que invertirse ese mismo monto en inversión de infraestructura productiva en el país. Por ejemplo, el ferrocarril transísmico de Salina Cruz a Coatzacoalcos, o el tren de aquí a Guadalajara o Monterrey. Es decir, inversión productiva que le sirva para el desarrollo de la infraestructura de México, también a partir del petróleo. Ese es el mandato claro del fondo, y como los fideicomisos son muy estrictos, pues solamente en eso se puede gastar el recurso. Ahora, ¿cuándo estimas que llega ya a Cámara de Diputados la minuta?
Bueno, pues al otro día de que terminen en la Cámara de Senadores, anoche oía yo a algunos senadores decir que iban como para 3 o 4 días de discusión, y los otros dijeron que bueno, pues ahí le seguimos, y al final de cuentas pues no sabemos cómo va a ser esto, ¿no? Pero la ventana es el viernes, ¿no? Para que ustedes tengan al menos unos cuantos días el periodo ordinario de sesiones y a lo mejor parar el reloj legislativo, ¿no? pues no, porque todavía hay tiempo. Si cerramos el día 15, que es el domingo, y no hemos terminado, pues se abre un periodo extraordinario. No hay ningún problema. Esto no tiene sí hay ánimo fecha límite. Sí hay ánimo para el periodo extraordinario. Sí, nosotros, vaya, es que es una reforma muy buena que se está esperando por muchos años en el país, y pues ya no la podemos seguir esperando. El país no merece tener una gran riqueza en el subsuelo, un gran potencial en energía que va a permitir mayores inversiones, mayor desarrollo, mayor competitividad, mayores empleos y mejor remunerados, mejores condiciones de la energía para todos los mexicanos, y seguirlo esperando. No tenemos ya por qué seguir esperando esto. Hace 20 años debimos haber hecho esta reforma en México. Juan, bueno, en tu experiencia, que tienes una larga trayectoria de experiencia en el sector energético, Juan, ¿cuándo veremos el impacto de la reforma? Porque no es un asunto que podamos, una vez aprobada, echar las campanas al vuelo, es decir, prácticamente van a llegar permíteme la expresión coloquial, las carretadas de dinero invertido a México, sino es un proceso de largo plazo, ¿no? Sí, desde luego que sí. Primero es un proceso de licitaciones, y primero hay que adecuar las leyes secundarias, claro, que nos hemos puesto un plazo de 6 meses. Después hay que transformar a las empresas del Estado, a Petróleos y a Comisión Federal de Electricidad, en como dice el dictamen, en entidades productivas del Estado, fortaleciéndolas con libertad presupuestal, régimen corporativo, autónomo, etcétera, para que puedan competir. No pueden entrar estas empresas al mercado con las manos atadas. Entonces hay que hacerlas y reconvertirlas, y para eso nos dimos un plazo de 2 años. Y luego pues ya empezarán las aperturas y las inversiones que vengan. A lo mejor en 3 a 4 años podemos empezar a ver que nuestro recibo del gas baja, que el recibo de la luz baja de precio, y que vienen nuevas inversiones a México porque ya hay más gas y pueden utilizarlo como materia prima para sus procesos industriales. Yo creo que sí es un programa que va a impactar en el país, a lo mejor empezar a impactar tenuemente a partir de 3 o 4 años, y en unos 10 años podemos decir que estamos viendo el fruto de esta reforma. Juan, antes de terminar, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte en este mismo tema, porque todos se han centrado en la reforma energética, de que va a bajar el costo del gas, va a bajar el costo de la electricidad, a quizás estabilizarse el precio de gasolinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente los mexicanos tenemos, y a lo mejor no lo hemos abordado, no se ha abordado desde ese punto de vista, expectativa en la derrama económica, en la generación de empleo, en la generación de riqueza que se da por las inversiones, no por el producto, digamos, energético. Ese es el fondo de esa reforma. Va a haber no solo inversiones en el sector energético. En la medida que México sea autosuficiente en energía, pueda suministrar gas y energía eléctrica con oportunidad y a buenos precios, entonces habrá más inversión en nuestro país en otras ramas. Esto genera desarrollo regional, genera empleos y mejores condiciones de vida para los mexicanos. Y sí quiero decirte, yo pienso que el precio de las gasolinas, el diésel, etcétera, no va a ir amarrado a esta reforma, porque de lo que se trata es que al haber un mercado libre, pues los precios suban y bajen conforme sube y baja el precio del petróleo crudo. Claro. En el caso del gas sí, porque ahorita estamos importando el gas al $17 el millón de BTUs, a $12 el millón de BTUs, cuando aquí en México lo podemos producir a $3.50 o $4. Eso sí tendrá un impacto en cuanto haya gas de ese y dejemos de estar importando, ¿verdad? Claro. Entonces, pues 4 años. Pues bueno, Juan Buenotorio, diputado federal del Partido Acción Nacional, te agradezco mucho esta conversación con el público de Radio Capital, y te comprometemos para que estemos en contacto a lo largo de esta discusión que se antoja interesante y esperemos productiva para el país. Con mucho gusto, a sus órdenes, muy buenos días. Buenos días, Juan. Juan Buenotorio, diputado federal, 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos a hacer una breve pausa.